Bienvenida o bienvenido a esta exploración del derecho colombiano. Hoy nos sumergimos en un concepto clave, las obligaciones civiles. Ujú. Tenemos sobre la mesa textos académicos, alguna sentencia interesante, y la misión es, bueno, entender bien qué es una obligación, de dónde salen, que no es solo firmar contratos, em, Exacto. y sobre todo analizar dos figuras que dan mucho juego hoy en día, el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. Y lo conectaremos con un caso real que lo ilustra muy bien. Exacto. Y es un tema fundamental, yo diría, porque estas obligaciones al final están detrás de muchísimas de nuestras interacciones, no solo a nivel personal, también comercial, claro. Claro. Puede sonar un poco denso, quizá, pero intentaremos, bueno, desgranarlo, ver cómo los conceptos se aplican en la práctica. Es la base de muchas relaciones económicas, sociales. Perfecto, pues vamos allá. Empecemos por lo más básico. A ver, cuando decimos obligación en derecho, no hablamos de sentir que deberías hacer algo por quedar bien. No. No, no, para nada. Hablamos de algo con consecuencias legales tangibles. Precisamente. Hay que olvidarse un poco de los deberes morales o, digamos, sociales por un momento. Una obligación, jurídicamente hablando, es un vínculo legal, muy específico. Un vínculo. Sí, como una atadura invisible, pero que la ley reconoce. Y conecta a dos partes. Un acreedor, que es quien tiene el derecho a exigir algo, y un deudor, que tiene el deber legal de cumplir. Vale. Y este vínculo da lugar a lo que llamamos derechos personales o créditos, que es básicamente la facultad del acreedor para reclamar al deudor. Es importante, eso sí, no confundirlos con los derechos reales. Una propiedad, por ejemplo, es un derecho real, un poder directo sobre una cosa. La obligación genera un derecho personal contra una persona concreta. Entendido. O sea, la obligación es la relación en sí, el hilo que ata al deudor y al acreedor. Y el derecho personal es como el poder que tiene el acreedor para tirar de ese hilo y exigir. Exacto. Como si pido una pizza. Yo soy el acreedor de la pizza, la pizzería es la deudora, y el pedido crea ese vínculo legal. Eso es un buen ejemplo. ¿Y qué necesita ese hilo para existir legalmente? ¿Cuáles son sus componentes, sus ingredientes? Pues mira, fundamentalmente tres. Primero, los sujetos. Siempre tiene que haber alguien a cada lado del hilo. Lógico. El acreedor, sujeto activo, el que puede exigir, como tú con la pizza, y el deudor, sujeto pasivo, el que debe cumplir, la pizzería. Y ojo, pueden ser personas físicas o empresas, ¿eh? Y puede haber varios en cada lado. Vale. ¿Qué más? Segundo, el objeto. Es lo que se debe, la prestación. ¿Qué tiene que hacer el deudor? Puede ser dar algo, transferir la propiedad de la pizza, hacer algo, el repartidor llevándola a tu casa, o incluso no hacer algo. ¿No hacer? Sí, imagínate que pactas con un vecino no poner música alta a partir de cierta hora. Su obligación es esa, abstenerse. La ley exige que esta prestación sea posible, que sea legal y que esté determinado o se pueda determinar, que se sepa qué es. Claro, tiene que ser concreto. Y tercero, el vínculo jurídico. Esta es la esencia, la naturaleza legal de esa atadura, lo que permite al acreedor, si el deudor no cumple, pues ir a los tribunales Ajá. y exigir el cumplimiento o una indemnización. Y esto está respaldado por el patrimonio del deudor. Es ese carácter, digamos, coercitivo lo que lo diferencia de un simple favor o un acuerdo de palabras sin más. Vale. Tenemos los ingredientes. Sujetos, objeto y vínculo legal. Ahora, la pregunta clave. ¿De dónde salen estas obligaciones? Intuyo que firmar un contrato es la forma más obvia, pero mencionabas antes que hay más, que hay situaciones inesperadas que nos pueden convertir en deudores o acreedores sin haber firmado nada. Ahí está el kit de la cuestión, sí. Las fuentes de las obligaciones son precisamente esos hechos, esos actos, que la ley reconoce como capaces de generar ese vínculo jurídico. El Código Civil colombiano, que sigue una tradición muy antigua del derecho romano, nos da una lista clásica. A ver, ¿cuáles son? La primera y la más común, claro, es el contrato, el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones. Es el ejemplo típico de la autonomía privada. Las partes se obligan porque quieren. El pan de cada día, vamos. Exacto. También se menciona la convención, que en realidad es un término más amplio. Incluye acuerdos para modificar o extinguir obligaciones, no solo crearlas. Pero bueno, a menudo se usan casi como sinónimos en este contexto. Entendido, el contrato es la estrella. ¿Qué más hay en esa lista clásica? Luego tenemos el cuasicontrato.
Suena un poco raro, ¿verdad? Un poco, sí. Cuasi. Es un acto voluntario y lícito, pero donde no hay un acuerdo previo. Ah, vale. Imagina que pagas por error una factura que no era tuya. Pues ahí surge la obligación para quien recibió el pago de devolvértelo. Eso se llama pago de lo no debido. Y nunca habíais acordado nada. Claro. Sería injusto que se lo quedara. Exacto. O por ejemplo, si gestionas un negocio de alguien que está ausente, de forma urgente, sin que te lo haya pedido. Eso es la agencia oficiosa. Son situaciones donde la ley, para evitar un resultado injusto, crea una obligación basada en un acto inicial voluntario, pero que fue unilateral. Qué curioso lo del cuasi contrato. Actos sin acuerdo previo, pero que la ley interviene para que sea justo. Interesante. ¿Y qué pasa con los actos que no son lícitos, con los daños? Exacto. Esa es otra fuente fundamental. Y aquí la ley distingue dos tipos. El delito, que es el acto ilícito hecho con intención de dañar. Con dolo, que decimos en derecho. Con mala fe. Eso es. Y el cuasidelito, que es el acto ilícito hecho sin intención directa de dañar, pero por culpa, por negligencia, por imprudencia. Un despiste, un error. Un descuido, sí. En ambos casos, tanto en el delito como en el cuasidelito, si causas un daño a otro, surge la obligación de repararlo, de indemnizar a la víctima. Lógico. Piensa en un accidente de tráfico por ir demasiado rápido. Eso sería cuasidelito. O en alguien que rompe a propósito la ventana del vecino. Eso sería delito. La consecuencia legal, la obligación de parar los daños, nace en ambos casos. Delito y cuasidelito. Si causas daño, pagas, seas mala persona o solo torpe. Entendido. ¿Queda alguna fuente clásica en esa lista? Sí, queda la ley. A veces es la propia norma jurídica la que directamente impone una obligación, sin necesidad de que haya un contrato, ni un cuasicontrato, ni un acto ilícito previo. Directamente por ley. Directamente. El ejemplo más claro son las obligaciones entre padres e hijos. La obligación de dar alimentos, por ejemplo, nace directamente de la ley por el simple hecho del vínculo familiar. O la obligación de pagar impuestos. Son deberes que impone el ordenamiento jurídico por razones de interés general o para proteger ciertos valores. Vale, repasando. Contratos y convenciones. Actos lícitos sin acuerdo, cuasicontratos. Actos ilícitos con o sin intención, delito y cuasidelito. Y la propia ley. Esa es la foto tradicional. Pero el derecho se mueve, ¿no? Mencionabas antes figuras más modernas. Hablemos de una que suena a pura lógica. El enriquecimiento sin causa. Nadie debería hacerse rico injustamente a costa de otro. Suena bien. Suena bien y es fundamental. Exactamente. Aunque sus raíces son antiguas, hoy se reconoce como un principio general del derecho y una fuente autónoma de obligaciones. Está recogido, por ejemplo, en el Código de Comercio colombiano y la jurisprudencia lo ha desarrollado muchísimo. La idea es simple, pero muy potente. Si una persona ve cómo aumenta su patrimonio, ¿Se hace más rica? eso es. Y al mismo tiempo, otra persona ve cómo disminuye el suyo, ¿Se empobrece? y no existe una razón jurídica válida, un contrato, una donación aceptada, una ley que lo ordene, que justifique ese trasvase de riqueza de uno a otra. Ajá. Entonces, surge la obligación para el que se enriqueció de devolver, de restituir al que se empobreció. Es un mecanismo corrector, de equidad pura. Vale. ¿Pero qué se necesita para que se aplique? Supongo que no basta con que a mi vecino le vaya genial y a mí regular. No, claro. Hacen falta requisitos estrictos. La jurisprudencia es muy clara en esto para que se pueda usar la acción judicial específica que se llama actio in rem verso. A ver, son estos. Dime. 1. Un enriquecimiento real en el patrimonio de una persona. 2. Un empobrecimiento en el patrimonio de otra. Y tiene que ser correlativo, tiene que haber una conexión. Uno sube porque el otro baja. Exacto. 3. Una relación causal entre ambos. El empobrecimiento de uno tiene que ser la causa directa del enriquecimiento del otro. 4. Ausencia de causa jurídica. Este es el núcleo, la clave. Que no haya un motivo legal para ese traspaso. Eso es. Que no esté justificado por un contrato, por la ley, por una sentencia, por nada. Y 5. Un requisito más procesal pero importante. Que la persona que se empobreció no tenga otra acción legal para recuperar lo perdido. Es una acción subsidiaria, ¿Qué quiere decir subsidiaria? que solo puedes usarla si no tienes otra vía legal. Si, por ejemplo, puedes demandar por incumplimiento de contrato para recuperar tu dinero, tienes que usar esa vía. La de enriquecimiento sin causa es como el último recurso, cuando no hay otro camino. ¿Entendido?
Es como una red de seguridad para la justicia cuando no hay otra herramienta. Muy bien dicho, sí. Y aquí es donde entra el caso que mencionaste al principio, el de Bancolombia contra Loaiza Arias. ¿Cómo encaja en todo esto? Sonaba a un error del banco, ¿no? Precisamente. Los hechos resumidos son bastante claros. Bancolombia, por un error operativo interno, un fallo, consigna una suma importante de dinero. Creo recordar que eran casi 160 millones de pesos de la época. Una pasta. Sí, sí. Y lo mete en la cuenta de un particular, un señor llamado Óscar Loaiza. Pero el dinero en realidad era para una empresa, Cortur S.A. Vaya lío. Pues sí. ¿Y el señor Loaiza qué hace? Pues usa el dinero. Lo gasta. Cuando la empresa Cortur reclama al banco, este descubre el error y, claro, tiene que pagarle a Cortur lo que le debía. Paga 2 veces, entonces. Efectivamente. Y entonces Bancolombia demanda al señor Loaiza para recuperar ese dinero que él recibió por error y se gastó. Y la Corte Suprema, al revisar el caso, analiza justo los requisitos que comentábamos. A ver cómo encajan. Enriquecimiento de Loaiza. Evidente. Recibió y usó un dinero que no era suyo. Empobrecimiento de Bancolombia. También claro. Tuvo que pagar 2 veces. A Loaiza, por error, y a Cortur por obligación. Sí. Relación causal. Directísima. El dinero que Loaiza retuvo y gastó fue el mismo que Bancolombia tuvo que sacar de su bolsillo para pagar a Cortur. Ausencia de causa jurídica. No había ninguna razón legal, ningún contrato, nada, para que Loaiza recibiera y se quedara con ese dinero. Fue un error, sin más. Vale. Y subsidiariedad. Bancolombia no tenía un contrato con Loaiza que le permitiera demandarle por ahí. La única acción directa contra él para recuperar ese dinero específico era esta, la de enriquecimiento sin causa. Entendido. Parece que encaja perfectamente. Pero una duda que seguro que surge. Si el error inicial fue del banco, eso no cuenta. No podría decirlo Aiza. Oiga, fue error suyo, yo no tengo por qué devolver nada. Se lavó las manos, digamos. Es un punto interesante, y de hecho fue parte de la defensa de Loaiza en el juicio. Pero la Corte Suprema fue muy clara al respecto. El error inicial del banco, aunque existió, no crea una causa jurídica que justifique el enriquecimiento de Loaiza. Ah. Una cosa es un fallo operativo, un error, y otra muy distinta es que ese error te dé derecho a quedarte con dinero ajeno y a usarlo. La finalidad de esta acción es precisamente corregir ese desequilibrio injustificado. Da igual si el origen fue un error del que ahora reclama. El foco está en que el enriquecimiento no está justificado, no en si hubo torpeza o no por parte del que se empobreció. Ya veo. Es una visión muy centrada en la equidad del resultado final, ¿no? Exacto. Busca la justicia material por encima de posibles errores iniciales. Pondera más el hecho de que alguien se quede con algo que no le corresponde sin justificación. Entendido. El principio de evitar el enriquecimiento injusto pesa más que el error que lo provocó. Muy claro. Ahora, pasemos a la otra figura moderna que mencionabas, el abuso del derecho. Esta sí que suena paradójica de entrada. ¿Cómo se puede abusar de algo que es tuyo, de un derecho que la propia ley te da? Es una de las construcciones, yo diría, más interesantes del derecho moderno, y está recogida en el Código de Comercio colombiano y la jurisprudencia le ha dado muchísimo contenido. La idea central es que, bueno, tener un derecho no significa tener una carta blanca para ejercerlo como te dé la gana. Especialmente si al hacerlo perjudicas a otros sin una justificación real o si lo usas de una manera que va en contra de la razón por la que se te dio ese derecho. Se abusa de un derecho cuando lo ejerces de forma contraria a sus fines sociales o económicos, o faltando a la buena fe. Aunque no incumplas ninguna norma concreta. Exacto. Incluso si, formalmente, estás actuando dentro de los límites de lo que la ley te permite. O sea que yo puedo estar haciendo algo que técnicamente es legal, por ejemplo, construir una pared en mi terreno, pero si la hago altísima, sin ninguna utilidad para mí, solo para taparle el sol al vecino, eso podría ser un abuso. Ese es un ejemplo clásico de manual, sí. La clave es la desviación del propósito del derecho o la falta de buena fe. No se trata de que el acto sea ilegal en sí mismo, tú tienes derecho a construir en tu propiedad, sino de que la manera en que lo haces o la intención detrás es antisocial, es malintencionada y causa un daño a otros sin una razón válida. Vale. A diferencia del delito o el cuasidelito, donde el acto en sí es ilícito, aquí el acto es, digamos, objetivamente lícito, permitido por la ley, pero subjetivamente abusivo. El análisis se centra en el cómo y el por qué ejerces tu derecho. ¿Y qué elementos miran los jueces para determinar si ha habido un abuso? Porque suena un poco subjetivo, ¿no?
Sí, tiene un componente de valoración, claro, pero la jurisprudencia ha ido fijando criterios. Se suelen señalar estos elementos. Uno, la existencia de un derecho en cabeza de quien actúa, o incluso de quien no actúa, porque a veces se abusa por omisión. Dos, el ejercicio de ese derecho. Lógico. Tres, que ese ejercicio cause un daño a otra persona. Y cuatro, el elemento crucial, que ese ejercicio sea contrario a la finalidad social o económica para la que se concedió el derecho, o que se haga con mala fe demostrable, o de manera claramente desproporcionada o innecesariamente perjudicial para otros. Y no se protege cualquier capricho del vecino, supongo. No, claro, se protege un interés legítimo de la persona afectada. En tu ejemplo de la pared, el vecino tiene un interés legítimo en disfrutar de su propiedad con una mínima calidad de vida, sin ser hostigado, aunque no tenga un derecho a las vistas formalmente escrito en ningún sitio. Ya. Si se dan todos estos elementos, la consecuencia es que quien abusó de su derecho tiene la obligación de indemnizar los perjuicios que haya causado. Es fascinante cómo el derecho evoluciona. Deja de mirar solo la letra fría de la ley y empieza a valorar la intención, la finalidad, la buena fe. Es como si la ley dijera, vale, te doy este poder, este derecho, pero úsalo con cabeza, úsalo para lo que es, no para fastidiar a otros sin más. Exactamente. Es que lo que vemos con estas dos figuras, el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho, es que el ordenamiento jurídico no es solo un catálogo de reglas rígidas, es también un sistema de principios. Principios que buscan la justicia material, la equidad, la convivencia razonable. Claro. Son herramientas que permiten a los jueces, encontrar soluciones justas en situaciones complicadas. Situaciones donde aplicar una norma de forma mecánica, sin más, podría llevar a un resultado injusto o antisocial. Demuestra que el derecho es algo vivo, dinámico, que valora la conducta y sus motivaciones. Entonces, recapitulando un poco, las obligaciones, esas ataduras legales con consecuencias, nacen de un montón de sitios, no solo de firmar un contrato. Los actos ilícitos, con o sin intención, ciertos actos lícitos pero sin acuerdo previo, los cuasicontratos, la propia ley directamente y encima principios generales como el de evitar que alguien se enriquezca injustamente o el de no abusar de tus propios derechos. También hacen nacer obligaciones, la de restituir o la de indemnizar. El derecho buscando siempre el equilibrio y la equidad, ¿no? Totalmente. Muestra un sistema legal que, aunque se basa en normas claras, tiene mecanismos de flexibilidad, tiene válvulas de escape para adaptarse a la complejidad de las relaciones humanas de la economía, siempre con la justicia y la buena fe como guías, como faros. Y para terminar, una reflexión que me queda ahí, dando vueltas, conectando con el caso de Bancolombia. Hay un principio clásico en derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza o su propia falta en su beneficio. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, creo que se dice. Sí, así es. La Corte en ese caso diferenció bien entre el error del banco, que era torpeza pero no ilicitud, y una actuación ilícita que le impidiera reclamar. Pero, ¿dónde está exactamente la línea? Si un error, aunque no sea estrictamente ilícito, pero es un error grave, facilita muchísimo que otra persona se enriquezca injustamente y esta otra persona se aprovecha activamente de ello. ¿Cómo ponderamos la responsabilidad por ese error inicial frente al aprovechamiento consciente que viene después? Es una pregunta muy pertinente. ¿Debería el que cometió el error inicial, por muy error que fuera, asumir parte de esa pérdida? Incluso si el otro actuó sin causa y se aprovechó, es un dilema interesante, ¿no? Sobre los límites de la equidad y dónde recae finalmente la responsabilidad cuando hay una cadena de errores y aprovechamientos. Sin duda. Algo para seguir pensando, desde luego.